¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a nuestro Primera Plana, un viernes más, ya saben, para analizar la actualidad asturiana, nacional, en forma de entrevista. Nos preocupamos ahora que comienza el año, ahora que muchos hacen planes para adelgazar, para dejar de fumar, para muchas otras cosas en este inicio del 2011. Nos preocupamos por saber cómo va a ir, no nuestro corazón, sino en este caso nuestro bolsillo, nuestra cartera. ¿Será ese 2011 tan horrible como lo fue el 2010 o incluso peor, como dicen los más pesimistas? ¿O podemos tener un rayo de esperanza en cuanto a ese 2011 y pensar que al menos al final del mismo o hacia la mitad del mismo se creará empleo y mejoraremos económicamente? Pues es lo que pretendemos saber hoy, en la medida de lo posible, porque yo no sé si nos lo van a decir enseguida, no sé si la economía es una ciencia exacta, pero imagino que no. Con nosotros está hoy el decano del Colegio de Economistas de Oviedo, que es Miguel de la Fuente, y al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias. Decíamos, tampoco es una ciencia exacta esto de la... Evidentemente no es una ciencia exacta. Nosotros lo que hacemos es que en función de los datos que manejamos, pues hacemos unas proyecciones y unas previsiones, pero evidentemente no somos magos ni vemos el más allá, ¿no? Son previsiones basadas en una serie de datos. Mediante la utilización de la econometría hacemos proyecciones y hacemos estas previsiones que evidentemente luego se pueden cumplir o no, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlas porque así nos lo demanda la sociedad, ¿no? En ese sentido. Le habrán hecho esta pregunta en infinidad de ocasiones, de forma profesional, incluso amigos, ¿no? Y parece que es difícil contestar a este asunto. ¿Qué previsión económica se puede realizar del año que acabamos de comenzar? ¿Cómo va a ser este 2011? Bueno, yo creo que el 2011 va a tener unos niveles de crecimiento muy débiles, en torno al 0,7%, debido fundamentalmente a las políticas de consolidación fiscal y de ajustes que está llevando el Gobierno. A corto plazo no se vislumbran unos motores de crecimiento sólidos y duraderos, ¿no? Por una parte, por un lado, la demanda interna pues va a estar muy baja. Va a seguir siendo muy baja debido fundamentalmente al saneamiento de la situación financiera, tanto pública como privada. El consumo de los hogares pues va a seguir contraído como consecuencia del deterioro de la renta disponible, como consecuencia del mal comportamiento del mercado laboral, fundamentalmente, también como consecuencia de la congelación de las pensiones, la rebaja de los sueldos de los funcionarios, básicamente. Por otro lado, la inversión industrial pues se va a ver frenada también, al igual que en el 2010, por el deterioro de las expectativas empresariales, por la baja utilización de la capacidad productiva y sobre todo por la restricción financiera de los créditos. Por lo tanto, yo creo que la recuperación de nuestra economía vendrá dada fundamentalmente por la demanda externa, y para ello debemos de mejorar fundamentalmente nuestra competitividad, reduciendo precios y costes y haciendo las reformas estructurales. Y eso significa salarios también, me imagino. Evidentemente. Y en definitiva, yo creo que el 2011 todavía existen una serie de riesgos e incertidumbres aparte importantes. Sobre todo hay que ver un poco la evolución de la crisis financiera, porque desde luego si existe un recrudecimiento de las tensiones en estos mercados financieros, esto se va a trasladar a que no haya una refinanciación de la deuda, y como consecuencia de ello los flujos de capital al sector privado pues se va a ver restringido fundamentalmente, afectando al consumo y a la inversión.
Y no nos podemos olvidar también que en este año 2011 el aumento del precio de las materias primas y fundamentalmente del petróleo, pues va a ocasionar tensiones inflacionistas. De hecho, en el ejercicio 2010, pues a falta de datos ya definitivos, se calcula que el tipo de inflación en nuestro país está ya en el 2,9%. Esto va a suponer un deterioro en el poder adquisitivo de los hogares también, un añadido todavía más. Y como consecuencia de ello, posiblemente no a un corto plazo, es decir, en un plazo de 6 meses, pero quizá dentro de un año, posiblemente los tipos de interés el Banco Central Europeo lo tendrá que revisar para intentar rebajar esta cifra de inflación. Con lo cual, para nuestra economía, que no está todavía muy allá, pues va a ser también otro golpe. O sea que costarán más los productos, pero al mismo tiempo tendremos menos ingresos, ¿no? Claro, menos poder adquisitivo, evidentemente. Y dígame, ¿esto hay forma de arreglarlo? Bueno, pues esto sí, claro que hay forma de arreglarlo. De todo se sale. De todo se sale y hay que ser optimistas en ese aspecto. Nosotros hemos tenido un problema fundamental en nuestro país, que es que hemos tardado en hacer las reformas estructurales necesarias. Evidentemente ahora se está en el buen camino, ¿no? Se está intentando realizar, bueno, pues ya se ha hecho una reforma laboral que desde mi punto de vista ha quedado un tanto coja, debería de haberse hecho de una forma mucho más profunda y valiente. La reforma laboral, pero bueno, ya ha costado también, y yo creo que se va a revisar esa reforma laboral. Hay aspectos que no se ha contemplado y que yo creo que hay que contemplar. Ahora estamos en la fase de la reforma de las pensiones, que son necesarias para la sostenibilidad del sistema público de pensiones por el tema del envejecimiento de la población, y evidentemente había que hacer la reforma. Todas estas reformas deberían de haberse hecho hace 2 años, no ahora. Pero bueno, ya que se está haciendo ahora, esperemos que se hagan bien. También está pendiente la reforma de la negociación colectiva, un tema fundamental, sobre todo para las empresas pequeñas, para las pequeñas y medianas empresas sobre todo. Y está también pendiente el tema del gasto sanitario, la reestructuración financiera, a ver si de una vez por todas ya se estabiliza nuestro sistema financiero. Y eso es lo más inmediato. Yo creo que hay que hacerlo ya rápidamente, todas estas reformas, porque los mercados internacionales financieros nos están observando y viendo lo que hacemos, ¿no? Y si no lo hacemos, pues muy mal lo vamos a pasar. Entiendo que, aunque no sea popular, consideran necesario, por ejemplo, la reforma laboral, desde el punto de vista de los economistas. Es imprescindible. Es imprescindible, porque hay que mejorar la flexibilidad de nuestro mercado laboral, del mercado del trabajo, porque otros países de nuestro entorno han sufrido incluso más profundamente la crisis económica y, sin embargo, no han llegado a tener estos niveles de paro que estamos teniendo nosotros, que estamos en torno al 20%. Esa tasa de paro no se puede sostener. Eso es el principal mal que tenemos en nuestra economía. Entonces, hay que hacer todas estas reformas estructurales, cambiar el modelo productivo, porque no podemos permitirnos ese lujo de tener más de 4 millones de parados. Eso no hay economía que lo aguante, ¿no? Y en cuanto a las pensiones, ¿de verdad es necesario jubilarnos a los 67? Bueno, vamos a ver, eso hay que hacerlo de forma razonable y gradual. Está claro que en la jubilación 65, 67 o 70 años, claro, un señor que está trabajando físicamente, en trabajos físicos, eso no es posible que con 65 años inclusive pueda ser productivo. O sea, eso no se puede tratar. Pero sí hay otras profesiones que, ¿por qué no? Si con 65, 67, incluso 70 años se puede seguir trabajando. Por lo tanto, eso hay que tener mucho cuidado y hacerlo de forma gradual, y también como el cálculo para el cálculo de
la pensión, el alargar la vida laboral de 15, que hablan hasta 25 años, pues bueno, pues son medidas que van a favorecer la sostenibilidad del sistema, porque está claro que de seguir así, sin hacer absolutamente nada, posiblemente dentro de 20, 25 años, este sistema tan bueno que tenemos en España, pues se vea perjudicado y no sea sostenible y llegue a la quiebra, ¿no? Por lo tanto, son reformas que son necesarias hacer y cuanto primero se hagan, mejor. Y con un buen consenso, evidentemente. Ha hablado de que no se puede seguir mucho tiempo soportando ese paro tan elevado que tenemos en España. Bueno, se nos ha dicho ya muchas veces que vamos saliendo de la crisis, no acabamos de creerlo. ¿En este 2011 se creará empleo a lo largo del 2011? Yo creo que, vamos a ver, aunque de forma menos intensa, a lo largo de este año 2011 yo creo que todavía se va a destruir empleo. Y posiblemente la tasa de paro, hay que ser realistas, posiblemente la tasa de paro seguirá rondando el 20%. ¿Por qué? Porque hay que ser, como hemos dicho, en este año 2011 la tasa de crecimiento del PIB en nuestra economía va a ser muy débil, va a ser del orden del 0,7, 0, en fin, en esos ámbitos se va a mover. Ojalá nos equivoquemos. Si eso es así, evidentemente no vamos a crear empleo. Hasta que no crezcamos a unos niveles superiores al 2%, evidentemente no se crea empleo en este país. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido, aunque de forma menos intensa que hasta ahora, sí todavía va a haber destrucción de puestos de trabajo, de puestos de trabajo. Y ya te digo, la tasa de paro seguirá rondando el 20%. Quizá entra esto más dentro de la sociología que de la economía, pero ¿cómo es posible que no surjan revueltas sociales con un paro de esa magnitud, del 20%? ¿El colchón de las familias? Bueno, el colchón de las familias es fundamental y no nos olvidemos que nosotros somos en España y en Asturias, en concreto, bueno, pues tenemos una población muy envejecida y hay una cantidad enorme de personas que todavía viven de las pensiones. Y bueno, pues evidentemente son los que están tirando de los hogares. Muchos nuestros abuelos o pensionistas, en momentos dados en los que está gente joven en el paro y con estos problemas tan tremendos que existen, pues están sosteniendo unos con otros este aspecto, ¿no? Yo creo que es la explicación, porque evidentemente la cifra es mareante y es insoportable, es dramática. ¿Se puede señalar a alguien o algo como culpable de esta crisis? Bueno, la crisis, yo creo que buscar culpables, los culpables somos todos. Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. El sistema financiero nos ha cebado. Nos estuvo cebando y nosotros lo hemos admitido. Cuando queríamos comprar una casa, pues solicitábamos un crédito para la compra de la casa, nos ofrecían pues unos préstamos mayores para comprar no solamente la casa, sino que inclusive el coche, el amueblamiento de las casas, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos entrado en ese juego. Claro, eso no es sostenible. Eso no es sostenible y ya se ve que cuando vinieron las restricciones en el crédito, pues pasó lo que pasó. Y todo ello ha añadido fundamentalmente nuestro crecimiento en el sector inmobiliario. Un sector que lógicamente sí era, tenía un componente de mano de obra muy elevado, no cualificado. Se estaba construyendo del orden de 750.000 viviendas nuevas cada año, lo cual se veía que era totalmente insostenible y bueno, pues ahí tenemos también la burbuja. Todo se ha unido a ello y claro, estamos en la situación que estamos. En nuestro país, independientemente que la crisis financiera se empezó en Estados Unidos, se extendió a la zona euro y en nuestro país tenemos unas peculiaridades también propias que han agravado aún más la crisis y contra eso
Contra eso, en nuestro país, por la circunstancia que sea, nuestro gobierno pues no quiso admitir la gravedad de la crisis que se estaba planteando cuando ya se estaba viendo esa profundidad, ¿no? Y no han adoptado las medidas oportunas en el momento que había que hacerlo. Y eso yo creo que, por decirlo de alguna forma, es la explicación de la situación en la que estamos. Esto comenzó, decían, con una crisis inmobiliaria. Sí. ¿Puede decir que ha finalizado la crisis inmobiliaria? Bueno, la crisis inmobiliaria, yo creo que el ajuste del sector inmobiliario todavía existe y va a tardar, yo creo que de 3 a 4 años para absorber el stock de viviendas que tenemos en nuestro país. Se calcula que actualmente debe haber sobre 600.000, 700.000 viviendas en stock, y yo creo que para absorber eso vamos a tardar, como he dicho, sobre 3 o 4 años. Evidentemente ha sufrido un parón tremendo, porque el ajuste hay que realizarlo así. Un sector inmobiliario que en nuestro país tenía un peso específico en el Producto Interior Bruto que llegó a ser incluso superior al 9%, lo cual era totalmente ilógico, y ahora ya se está acercando a, pues ahora en unos niveles del 6, algo por ciento, que es ya más razonable en el sector inmobiliario. Primer consejo, por tanto, que podemos dar a los que, por ejemplo, estén pensando en comprar una vivienda. ¿Es el momento, o si esperan un poco van a conseguir mejores precios? Yo creo que en este 2011, a raíz de la eliminación de las deducciones fiscales por la adquisición de la vivienda, que prácticamente para aquellos que ganen más de 24.000 pues se van a suprimir, yo creo que no les va a quedar más remedio al sector inmobiliario que hacer otro ajuste todavía adicional en el nivel de precios, y por lo tanto yo, para compensar esa pérdida de la deducción y sacar adelante ese stock de viviendas que tienen, por lo tanto yo sí que creo que todavía va posiblemente a bajar el precio de las viviendas en este 2011 en torno a un 9 o 10%. Hay un asunto que últimamente llena la portada de los periódicos cuando jamás en la vida casi habíamos oído hablar de ello, aunque ocurría igual, y es cuando se utiliza los mercados, cuando se sale a vender bonos de la deuda española. Hoy mismo se han conseguido colocar a un interés más alto unos 3.000 millones de euros. ¿Podría explicarnos de forma lo más coloquial posible qué es esto? ¿Esto qué significa? ¿Que nos estamos endeudando cada vez más? Bueno, sí, vamos a ver. Cuando un país gasta más de los ingresos que tiene, evidentemente tiene un déficit público. Y ese déficit público hay que financiarlo. Entonces, hay 3 vías para financiar ese déficit público: aumentar los impuestos, emitir deuda pública o emitir moneda, billetes. El aumento de los tributos ya los hemos aumentado, y por lo tanto una posible subida tiene unos efectos perversos. Por lo tanto, incluso políticamente, por lo tanto se descarta, y casi por todos los países, el aumentar más los impuestos. El emitir moneda, pues nosotros hemos cedido esa facultad a la política monetaria europea, y es el Banco Central Europeo el único capaz para emitir billetes. Luego nosotros, como Estado español, no podemos aplicar esa política monetaria, y nos queda única y exclusivamente, como a la mayoría de los países de la eurozona, el acudir a la emisión de deuda pública. Una emisión de deuda pública para financiar ese endeudamiento, llamamos, para financiar ese déficit que tenemos en nuestra economía. ¿Mediante qué? Mediante la emisión de bien letras. Habitualmente la deuda pública está en letras del Tesoro, que son normalmente con vencimientos de entre 3 meses y 18 meses, es decir, a corto plazo se puede considerar, y luego las emisiones de deuda pública a medio y largo plazo, que son bonos y obligaciones del Estado. Bien, para acudir a los mercados de capitales, esta emisión evidentemente va dirigido fundamentalmente a los inversores nacionales y a los inversores extranjeros. Y para que compran
para que compren esta deuda, hay que ofrecerles una serie de rentabilidades y de ventajas para que nos compren nuestra deuda. Nosotros ofrecemos unos vencimientos determinados, pues el Tesoro pues ofrece unas rentabilidades determinadas. Y esto se hace mediante subasta. Hoy precisamente hemos visto que se ha subastado 3.000 millones en bonos a 5 años, y se ha tenido que pagar una rentabilidad del 4,59, cuando de salida creo que era del 3,75%. Bueno, lo importante es que hubo más demanda que la oferta, con lo cual eso es un dato positivo, pero también no es tan positivo que hemos tenido que aumentar casi un punto porcentual por encima de lo previsto de salida para que estimular esa compra. Y por lo tanto, en los mercados financieros lo que se fijan, como cualquiera que nos preste el dinero, es si vamos a ser capaces o tener la solvencia necesaria para llegar el vencimiento y que le podamos devolver a estos señores que nos han prestado el dinero ese dinero. Entonces, evidentemente, ellos son los que nos están demandando las reformas estructurales necesarias en nuestra economía, porque son los primeros que están interesados en que nuestra economía vaya bien. No nos engañemos, estos inversores, porque lógicamente no quieren que nuestra economía marche mal, porque si marcha mal ellos van a tener unas pérdidas importantes. Por lo tanto, aunque sí tienen un componente de especulación, no hay que olvidar de que nos están ayudando, al igual que a los demás países. Decir también, como comentario de la deuda, que para este 2011 posiblemente la emisión de deuda neta a lo largo del 2011 sea de unos 42.700 millones de euros. Es decir, yo creo que va a ser inferior a las emisiones de deuda que han tenido lugar en el 2010, posiblemente un 19, un 20% menos. ¿Por qué se van a emitir menos deuda en el Estado español? Bueno, precisamente por los ajustes que está haciendo el Gobierno, que como consecuencia del aumento de los tributos, de los ingresos y la reducción de los gastos, la necesidad, digamos, de la liquidez va a ser menor y, por lo tanto, por eso va a emitir en términos netos una cantidad inferior al año anterior, ¿no? Perfecto. Y en cuanto a la administración, ¿considera que se está apretando el cinturón? Porque nos dicen a los ciudadanos que nos apretemos el cinturón, pero ¿lo están haciendo realmente los poderes públicos desde el punto de vista económico? Bueno, yo creo que van por el buen camino. Están intentando reducir el gasto público y, de hecho, están en esas políticas. En la política ahora yo creo que son conscientes y están intentando hacerlo. ¿Que se puede hacer mejor y con mayor profundidad? Posiblemente. Pero bueno, no obstante, yo creo que la estructura en cuanto a las administraciones públicas, lo más fundamental es que sean eficientes, que presten un buen servicio al ciudadano y que, lógicamente, no haya solapamiento en funciones. No nos podemos olvidar que en España tenemos 3 administraciones, la estatal, la autonómica y la local. Y muchas veces pues estamos viendo que hay una duplicidad de funciones, unos solapamientos que están costando más caro, evidentemente económicamente al ciudadano, porque no nos podemos engañar de que esta administración funciona gracias con nuestro dinero, de nuestros impuestos, y muchas veces pues estamos teniendo una administración que no es eficiente en este sentido y que quizá podría mejorarse en su funcionamiento, ¿no? Un nuevo capítulo de la crisis, dicen, puede venir en este año 2011. No sé si puede ser así o no, pero ¿está en peligro la solvencia de los bancos españoles, que dicen puede ser ese nuevo? Bueno, yo creo que no. Yo creo que los test de estrés, estos que se hicieron últimamente, yo creo que ayudaron y demostraron que el sistema financiero español, pues yo creo que es de los más solventes. O sea, no tienen por qué envidiar a ningún otro sistema financiero. El sistema regulatorio que tenemos pues ha funcionado bien, mejor incluso que en otros países, y por lo tanto yo creo que el sistema financiero en nuestro país es de lo más solvente. No obstante, a pesar de dicho esto, qué duda cabe que en algunos
instituciones financieras pequeñas, en alguna caja pequeña o demás, puedan tener algún problema de sobreexposición al sector, en sus activos al sector inmobiliario, ¿no? Y también el posible aumento de la morosidad y que puedan tener problemas. No obstante, yo creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien, y yo creo que la reestructuración de las cajas y demás pueden llevar pues a una mayor solvencia de las mismas, y yo por lo tanto yo creo que no va a haber ningún problema por lo menos grave en cuanto a la solvencia del sistema financiero español. Bueno, más que preocuparnos la solvencia de los bancos, quizá nos preocupa los escasos ahorros que podamos tener depositados en ello, ¿no? Bueno, los ciudadanos podemos estar confiados, seguros, sí, en este asunto. Bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos están garantizando nuestros depósitos por persona y cuenta hasta 100.000 euros, ¿no? Por lo tanto, la gente pues puede planificar perfectamente y sus ahorros, y yo creo que en ese sentido no hay que ser alarmistas. Yo creo que nuestro sistema funciona bien, es solvente, y creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Fijándonos todavía en el 2011 y haciendo esas previsiones, ¿cree que, como dicen algunos, primero, bueno, ya fue Grecia e Irlanda, se va a intervenir Portugal y se terminará interviniendo por parte de la Unión Europea a España, como dicen los más pesimistas, o no? No, yo creo que no. Yo creo y espero que no. Yo creo y espero que no. Ayer hemos visto cómo la prima riesgo que pesaba sobre Portugal con la subasta que hubo en Portugal, yo creo que es un síntoma claro de que van por el buen camino. Los mercados financieros han valorado las reformas que han hecho en Portugal, están valorando esas reformas, y yo creo que ha sido un espaldarazo la emisión de deuda de ayer hacia Portugal. También, qué duda cabe que la decisión de China de apoyarnos para la compra de nuestra deuda también ha sido un espaldarazo importante. Incluso se habla de Japón, que también puede estar interesado y que no tendría ninguna dificultad en invertir en nuestra deuda soberana. Por lo tanto, yo creo que además, con las reformas que está haciendo el gobierno, aunque tardías, yo creo que van por el buen camino y están dando un mensaje. Yo creo que si se hacen las cosas como están previstas, yo creo que ese mensaje lo van a captar los mercados y que no va a haber ningún problema en España, sobre todo. Por último, y para que nadie nos pueda decir que no nos ocupamos de Asturias, donde estamos, ¿la situación económica asturiana es realmente diferente a la del resto de España, o qué nos hace aquí ser más grandones? Porque decimos, aquí no dependemos tanto del ladrillo, estamos mejor que el resto. Sí, bueno, como bien dices, el modelo productivo que tenemos en nuestra región asturiana, pues evidentemente es más diversificado que la media de las demás regiones españolas, y hemos estado expuestos menos al boom inmobiliario, ¿no? Porque comparativamente con la zona de Levante y Andalucía, pues evidentemente estamos en una posición mucho mejor, ¿no? Y no nos podemos olvidar de que Asturias tenemos unos sectores industriales importantes en siderurgia, en zinc, aluminio, en el sector energético tenemos una industria química muy importante, tenemos un sector del metal también importante que permiten ver con mayor optimismo la situación, ¿no? De hecho, el paro en nuestra región, aunque aumentó últimamente más que la media, todavía estamos a niveles interanuales en una tasa inferior del orden del 14,5%, cuando en el resto la media de España está en el 19,9% o casi el 20%, ¿no? Por lo tanto, claro, yo creo que en este sentido tenemos una cierta ventaja, pero qué duda cabe que Asturias está sufriendo una crisis tremenda, igual que en el resto de la zona euro, ¿no? Y sobre todo el resto de España, más que nada, ¿no?
Por último, señor de la Fuente, la información es poder. ¿Qué consejos nos puede dar para afrontar económicamente este 2011? Además de eso que ya nos dicen y ya no sabemos cómo hacer, de apretar más el cinturón. Bueno, pues yo no me gusta dar muchos consejos, ¿no? Porque cada uno pues tiene, yo creo que llegado a estos términos, consejos pocos, ¿no? Y no me gusta dar consejos a nadie, ¿no? Porque posiblemente sepan la mayoría de las familias y sobre todo amas de casa, sin ser economistas, saben lo que tienen que hacer en su economía familiar y cómo tienen que hacer, si tienen que ahorrar porque no tienen confianza en el futuro o pueden gastar para estimular la economía. Sin ser economistas, ellas, sobre todo las amas de casa y de los hogares, pues saben muy bien lo que tienen que hacer. Y yo en ese sentido poco puedo añadir. ¿Es bueno el ahorro? Evidentemente sí, claro que es bueno el ahorro y de hecho la tasa de ahorro evidentemente está aumentando. ¿Por qué? Porque falta confianza en la evolución económica y ante esa incertidumbre la gente intenta ahorrar lo máximo posible. ¿Ese ahorro es bueno o malo? Bueno, pues si va dirigido fundamentalmente a la inversión y demás, pues es un ahorro que es necesario y bueno, ¿no? Por lo tanto, el consejo es en esta época de crisis, pues bueno, pues intentar contener un poco, aumentar el ahorro de las familias, pero no tener guardado específicamente como para destruirlo, para no hacer absolutamente nada. Saber que esos ahorros se pueden invertir para mejorar el crecimiento de nuestra economía, ¿no? En temas cuando realmente haya perspectivas de mejora, claro. Miguel de la Fuente, el decano del Colegio de Economistas, muchas gracias por explicarnos todo esto, hacernos estas previsiones. Muy bien. Y sobre todo aclararnos estos conceptos que ya digo aparecen en estos días y no siempre los entendemos. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. A usted. Y a nuestros espectadores decirles que vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta de la publicidad seguimos, ya saben, en la segunda parte del programa, como hacemos habitualmente, vamos a conocer un poco más algunas de las diferentes asociaciones o ONGs que trabajan por y para Asturias. Volvemos de inmediato. Estamos de nuevo después de esa pausa que hemos hecho para la publicidad y seguimos contándoles cosas que tienen mucho de actualidad y que tienen mucho que ver con Asturias. Hemos dejado atrás las Navidades hace muy poquitos días y hay una ONG de sobra conocida, creo yo, como es Greenpeace, que ha dado estas Navidades una receta para que esas Navidades fueran sostenibles. Si lo han conseguido o no, es lo que nos van a contar ahora, porque hoy ese espacio, esa segunda mitad del Primera Plana que dedicamos a dar a conocer a ONGs y asociaciones que trabajan por y para Asturias, hoy, decíamos, se lo dedicamos a esta asociación que es Greenpeace, y con nosotros está Ricardo Santamaría, que es el portavoz en Asturias de Greenpeace. Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que es una organización de sobra conocida, quizá por esas movilizaciones, quizá publicidad, no sé por qué, pero probablemente es una de las ONG más conocidas ahora mismo, ¿no? Greenpeace lleva 25 años. En el 2009, cumplimos 25 años de trabajo en España y un trabajo que ha sido muy continuado, muy serio, y yo creo que Greenpeace se considera una de las organizaciones en todo el mundo ecologistas, pacifistas más importantes que hay, eso sin duda ninguna. Y muy valoradas, ¿no? La imagen vuestra, quiero decir, la imagen al exterior es... Sí. Bueno. La imagen de Greenpeace ha sido siempre una imagen muy limpia porque tenemos una trayectoria, yo diría que prácticamente inmaculada, es decir, siempre se pueden cometer errores, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero Greenpeace ha hecho siempre las cosas bastante bien y consigue transmitirlas bastante bien. Es muy conocida también a través de lo que llamamos acciones, esos actos, digamos, espectaculares en los que en algún momento concreto, en algún sitio concreto, aparece un pequeño grupo de gente de Greenpeace dando un toque de atención a la sociedad sobre temas concretos. Bueno, luego hablamos de ello. Si te parece, antes, por si hay alguien despistado, cuéntanos un poco a qué se dedica, cuál es el objetivo de Greenpeace. Bueno, Greenpeace es una organización internacional, eso es muy importante. No nos ocupamos exclusivamente de temas locales, lo cual no quiere decir que no nos interesen los temas locales, muy al contrario. Hoy vivimos en una organización global donde lo local es tan importante como lo global en general. Es una organización, como te digo, es internacional, es una organización independiente, ecologista y pacifista. Muy importante la definición de independiente, puesto que Greenpeace es una de las poquísimas ONGs que no reciben subvención de ningún gobierno, de ninguna entidad, de ninguna gran compañía. Nuestra financiación viene exclusivamente de nuestros socios, lo cual nos da libertad o independencia
para trabajar en los temas que consideremos, para denunciar a quien haga falta o quien consideremos oportuno. Pues es importante, ¿no? En un momento en el que se habla, por ejemplo, de sindicatos, de otras asociaciones que siempre reciben alguna subvención y eso... Sí. Greenpeace en ese sentido es completamente independiente y podemos denunciar, podemos en un momento determinado decir que el gobierno español lo está haciendo muy bien, en un momento determinado podemos decir libremente que lo está haciendo muy mal. ¿Cuántos socios? Bueno, no sé si quieres distinguir entre activistas, voluntarios, socios, ¿cómo funciona un poco la...? Greenpeace es una organización que tiene más de 3 millones de socios a nivel mundial. A nivel nacional somos más de 103.000 socios, que en un país con tan poca tradición asociacionista como es España es un número muy importante. En Asturias somos más de 1.000. Y digamos que la organización, cara al público, cara a la gente de fuera, hay que distinguir muy claramente la gente asocia a Greenpeace con los activistas, con esta gente que aparece que en un momento determinado se sube a una chimenea o sube a la cúpula de una central nuclear. Nosotros, la gente que trabajamos en el grupo en Asturias, somos voluntarios, somos gente normal, hay estudiantes, hay trabajadores, hay jubilados, hay un poco de todo, gente que decide dedicar parte de su tiempo libre a trabajar por lo que creemos justo, por un mundo mejor, por un mundo más limpio, más sostenible. Yo iba a preguntarte, ¿y qué motiva a alguien a hacerse voluntario de Greenpeace? ¿Por qué? Cada uno tiene sus motivos personales, porque en un momento determinado das el paso a hacer algo, de dejar de ser un simple espectador, y decir voy a hacer algo pequeño, a nuestra pequeña escala. Mi caso concreto fue, a mí me gusta mucho viajar, y bueno, he estado en muchos países, me gusta mucho el medio ambiente, viajo a ver sitios normalmente salvajes con poca gente. No muy turísticos. No muy turísticos, no un el poco, sitio tradicional turístico. De las rutas habituales. Yeah. Y un día vi una noticia en la que se denunciaba que Endesa estaba haciendo la construcción de grandes presas en el sur de Chile, en una zona virgen. Yo siempre he sentido simpatía por Greenpeace, pero en ese momento determinado me hice socio y en ese momento determinado decidí dar un paso más y tratar de hacer algo para mejorar el mundo. También piensas un poco en el futuro, tengo hijos, y digo, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Yo quisiera que fuese un poquito mejor de lo que es ahora y en esa pequeña lucha particular estoy. ¿Qué le dirías a los que piensan que lo vuestro es quizá una quimera, ¿no? Que ponéis solo un granito de arena de lo mucho que se hace mal y no sé? Esa es una impresión que tiene mucha gente, ese fatalismo que nos están inculcando poco a poco. Hagas lo que hagas, no se puede cambiar nada. Sin embargo, eso no es cierto. Es decir, si Greenpeace, si otras muchas organizaciones, yo voy a hablar de Greenpeace puesto que soy el portavoz de Greenpeace, hay mucha gente trabajando, hay muchas ONGs haciendo cosas buenas. Si no estuviésemos ahí, el mundo no sería como es, sería un poco peor. Y hay muchos ejemplos de cosas que se consiguen. Por ejemplo, este año hemos trabajado en una campaña muy concreta, muy puntual, que está dentro de la campaña de bosques de Greenpeace, que es una acción concreta contra Nestlé. Nestlé es una gran multinacional de la alimentación. En Asturias, por cierto. Sí. Pero esta campaña fue a nivel mundial y la gente puede actuar simplemente online. Hoy día con la fuerza que tenemos, lo que llamamos ciberactuar, mandar un mensaje electrónico, un correo electrónico a Nestlé diciendo que nos preocupa, en este caso concreto que te estoy citando, la política que tienen para usar en sus productos aceite que viene de palma. El aceite de palma se produce sobre todo en Indonesia, en el sudeste asiático, y Nestlé estaba comprando aceite de palma a empresas que están destruyendo de forma ilegal, están talando bosques de forma ilegal para plantar palma. En menos de 2 semanas Nestlé rectificó y dejó de comprar aceite a esa empresa. Son pequeñas acciones, es mandar un mensaje, un correo electrónico, pero son millones de correos electrónicos que llegan a una multinacional, y la multinacional que tiene que guardar una imagen limpia y nítida, pues cambian. Es tan fácil como eso. Pero tenemos muchos ejemplos. Vosotros, pero también, claro, perder clientes, ¿no? Claro, ellos no lo hacen por mantener el medio ambiente, pero para ellos mantener una imagen limpia, es decir, perder clientes. Se lanzó un vídeo que circuló por la red, un vídeo bastante impactante, en el que se simulaba, digamos, el anuncio de Kit Kat de Nestlé, en el que cuando mordía el Kit Kat, en vez de comértelo plácidamente, salía un chorro de sangre bastante impactante y se veían pelos pelirrojos de orangutanes. Es decir, cuando te comes un producto de Kit Kat, un producto de Nestlé, estás ayudando a destruir el medio ambiente. En este caso, en la campaña de bosques, bastante fuerte, bastante agresiva. Nestlé consiguió retirar el vídeo de YouTube en un día, pero demasiado tarde. El mensaje había circulado y rectificaron.
Estamos trabajando en el mismo sentido, más cerca de nosotros, a nivel, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la campaña de mercados pesqueros. Consumimos mucho pescado. Yo creo que todo el mundo es consciente de que estamos sobreexplotando la capacidad de los mares. Si uno compra pescado desde hace ciertos 15, 20 años, hemos visto cómo los mostradores han evolucionado. No existe, hay especies que ya no están, o especies que son mucho más pequeñas. Yo recuerdo que antes podías cenar con una rodaja de merluza. Hoy no cenas con una rodajita de merluza porque las merluzas son mucho más pequeñas. Entonces, de eso somos todos conscientes, y lo que estamos pidiendo en esa campaña concreta es a las grandes superficies, lo que les estamos pidiendo es que sean mucho más responsables con la política de compra de productos pesqueros. ¿Por qué las grandes superficies? Porque el 70% de todo el pescado que se vende en España lo hacen las grandes superficies. Si ellos modifican su política de compra, y lo importante es que eso se está haciendo en otros países. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay un gran avance en la gestión del atún. En las grandes superficies, muchas de ellas están comprando atún que se pesca exclusivamente con caña. Son métodos mucho más selectivos, mucho menos dañinos. La pesca del atún con redes de cerco, por ejemplo, capturas delfines, capturas tiburones, capturas tortugas, juveniles de atún, que luego lanzas por la borda simplemente. Son métodos de pesca muy destructivos. Y en plena época de crisis como la que estamos ahora mismo, donde muchos derechos dan marcha atrás, ¿se ocupan las empresas y los gobiernos de seguir a rajatabla una normativa, etcétera, o se lo pasan por alto también por eso de la crisis? La crisis es mala, lo estamos viendo a diario, pero es también una oportunidad. Debemos reflexionar y decir, la crisis nos está llevando, viene por un sistema económico que no es sostenible. No podemos pensar en crecer indefinidamente porque vivimos en un único planeta, los recursos son limitados y estamos haciendo un uso abusivo de los recursos. Tenemos que replantear cuál es nuestro desarrollo económico. Las grandes empresas piensan mucho más en sus resultados inmediatos que en el medio plazo. Desafortunadamente, los gobiernos también sirven más a los intereses de las grandes empresas que a los intereses de los ciudadanos. Nuestra forma de pensar es, nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil, no estamos dispuestos a que esto ocurra. Y por lo menos hay mucha gente que está dispuesta a moverse y a hacer algo para dejar oír su voz y que esto cambie. Y si hay una época del año en la que consumimos todos como locos y se nos incita a consumir más y más, es en Navidades, ¿no? Exactamente. Por eso hacemos, normalmente en Navidad siempre hacemos una campaña que digamos que está dentro de nuestra gran campaña de consumo. Es lo que llamamos consumo responsable. Los ciudadanos, se nos enseña que somos ciudadanos y que tenemos derechos y que sobre todo debemos cada 4 años ir a votar y ejercer nuestros derechos ciudadanos. Pero nuestros derechos van mucho más allá. Como ciudadano responsable, cada vez que nosotros compramos un producto, cuando sacamos nuestra cartera y pagamos un producto, estamos ejerciendo nuestros derechos. Y ahí tenemos una enorme fuerza como ciudadanos. Con aquello que compramos es aquello que nos venden, pero podemos obligarles a cambiar. Podemos obligarles a que nos vendan cosas que sean más sostenibles. Y eso es un poco lo que intentamos hacer reflexionar en Navidad, que es la época del año de consumo por excelencia. Y dais lo que llamáis la receta para unas Navidades sostenibles. ¿Y en qué consiste? Pues ahí, digamos, es un decálogo, pues por ejemplo, comprar productos de proximidad. Es decir, eso es un decálogo que no sirve para Navidad, por supuesto que no sirve para todo el año. La compra de productos de proximidad consume muchísima menos energía. Si nosotros consumimos uva que viene de Chile, pues evidentemente no es igual, no tiene el mismo impacto en el planeta que si compramos uva que viene de nuestro propio país. Yeah. También pedimos que la gente cuando compre productos frescos, productos no envasados, sobre todo productos no sobreenvasados. Es un tanto cansino ir a comprar y que te compres un trozo de quesos y que te lo envuelvan en plástico, que luego te envuelven en papel de aluminio y que luego lo meten en una bolsa y que luego sales y lo metes en otra bolsa para llevártelo a tu casa. Comprar a granel siempre que sea posible y solicitar a las grandes superficies que nos vendan a granel, que no nos vendan todo empaquetado. Hay pasos positivos, hay grandes superficies o supermercados que antes vendían todo empaquetado y que poco a poco pues ponen su propia carnicería, ponen su fruta a granel. Vamos dando pequeños pasos, es lo que te decía antes, se pueden hacer cosas y las grandes superficies se van moviendo, sobre todo si la gente lo demandamos.
Hablábamos antes de la labor de los activistas. Es quizá, me imagino, lo que más llama la atención y lo que os da más publicidad y más nombre, ¿no? El ver cómo se aborda un barco o como lo que decías tú, se sube a una chimenea o a una central nuclear, etcétera. Eso solo lo lleva a cabo un grupo dentro de Greenpeace. Me imagino de gente muy preparada para ese tipo de actuaciones. Gente que está dispuesta a actuar. Pero evidentemente eso no son cosas que hace cualquiera, son gente que sabe comportarse en esas situaciones. Es decir, para escalar a una gran chimenea pues tienes que saber escalar y luego tienes que saber comportarte cuando la policía te detiene. Greenpeace, entre otras cosas, es una organización pacifista que practica la no violencia. Entonces jamás hay una respuesta violenta. ¿Se ha dado el caso en Asturias de que haya tenido que utilizarse estos activistas por alguna ocasión? Alguna vez con algún barco que ha llegado cargado de carbón se le ha abordado y se ha pintado en el casco Stop CO2, que es un poco el lema en el tema de cómo producimos la energía. La apuesta de Greenpeace es muy clara, es el producir energía por sistemas renovables, aprovechando energía eólica o solar y otras nuevas que se están desarrollando. Y evidentemente el carbón aunque en Asturias es un tema bastante sensible, las centrales térmicas no son la forma más eficiente ni mejor ni más limpia de producir energía. Bueno, hay quien dice que no es suficiente, ¿no? Con producir energía con las renovables es un mínimo de lo que necesitamos o gastamos. Evidentemente hay un concepto, en este instante evidentemente es cierto, hoy en día no podríamos cerrar todas las plantas de nucleares o térmicas, pero también la gente se le malinforma. Por ejemplo, el Día de Reyes, dentro de Navidad, el Día de Reyes, el carbón, la quema de carbón en centrales térmicas solo produjo el 4% de toda la electricidad que se generó en España. El 75% ese día concreto, el 75% de toda la energía que se consumió en España ese día, que es mucha, vino de energías renovables, incluyendo ahí la hidráulica. Como valor medio, evidentemente, un día, puede que ese día hiciese mucho viento, como un día no vale, pero en el año 2010, y estos son datos de Red Eléctrica Española, Red Eléctrica se puede mirar en internet muy fácilmente, aparece cada día, diario, en cada instante, quién está produciendo energía eléctrica. En 2010, el 35% de toda la energía eléctrica que se produjo en España fue de origen renovable. España en eso y en eso felicitamos al gobierno y a toda la gente que está produciendo energía en España. España es uno de los países punteros en producción de energía eléctrica por medios renovables. Pero la gente no tiene esa sensación. Yo a veces doy charlas por ahí y preguntas al auditorio, ¿cuántos pensáis que más del 50% de la energía que se produce en España viene del carbón? Y la gente tiene esa sensación. El carbón en 2010 solo produjo el 8% de toda la energía eléctrica. Las nucleares del orden del 16-18%, la eólica el 16%. El conjunto de las renovables, incluyendo la hidráulica, como te digo, es el 35%, es mucha energía. Hay planes en Asturias, por cierto, para aprovechar las olas, ¿no? La energía que puedan producir las olas del mar, la marea, etcétera, ¿no? Sí, las energías renovables que actualmente están en uso son la hidráulica, con los grandes pantanos, la eólica, que hace 10 años apenas existía, pero hoy, como te digo, está produciendo casi tanta energía eléctrica como las centrales nucleares. Y yo te diría más o menos, la fotovoltaica empieza a aparecer. El año pasado fueron casi el 3% de toda la energía que se produjo es de origen fotovoltaico. Y estas otras energías, por ejemplo, las marinas, como las olas o las mareas, todavía son muy nuevas, todavía están en proceso de investigación, pero yo te diría que están más o menos como estaba la energía eólica hace 15 o 20 años. Es decir, si me permites, te puntualizo, Greenpeace, mucha gente nos acusa de que somos radicales, ¿no? Que somos muy radicales porque... Es una pregunta que podríamos hacer. Sí. Pero más que radicales, yo diría que la sensación que tiene la gente es que cuando se hace una acción de estas que salen en la tele son espectaculares. Pero, por ejemplo, las propuestas de Greenpeace en temas energéticos no son nada radicales. Es conocido que Greenpeace no apoya las centrales nucleares, la energía nuclear no es lo nuestro, pero lo que nosotros no pedimos un cierre inmediato de las centrales nucleares, pedimos que cuando lleguen a su fase final de explotación, que se cierren. Y pedimos que en el año 2020, estamos hablando del 2020, el 35% de la energía que se produce en este país sea de origen renovable. Ya prácticamente estamos ahí. Y lo que estamos pidiendo es para el 2050 que el 100% de la energía que se produzca sea renovable. Eso no es ser radical, eso simplemente es pensar con la cabeza y pensar a largo plazo
en cómo queremos que sea nuestro mundo. Se me ocurre que probablemente alguno de nuestros espectadores ahora podría estar preguntando, bueno, ¿y Ricardo cómo lo hace en casa? Porque también contaminas, utilizarás coche, evidentemente, envases de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y tú en casa cómo conjugas tu forma de pensar y con tus actuaciones? Uno no puede ser un integrista ecologista porque en nuestro entorno no podemos. Pero si en casa sí uno... en todas mis actividades, y yo creo que en toda la gente que estamos en esto, en nuestras actividades personales, sí pensamos en lo que hacemos a diario. Es decir, yo no uso bolsas de plástico. Sí, a veces voy a comprar y se me olvida llevar la bolsa de tela y cojo una bolsa de plástico. Pero cuando salgo de casa a comprar, llevo una bolsa de tela. Es decir, es tan fácil como eso. Uso transporte público para ir a trabajar, no todos los días. Si algún día cuando salgo de trabajar tengo que coger el coche porque me tengo que ir a otro sitio, pues uso mi coche. Yo tengo coche, uso mi coche como todo el mundo. Tengo calefacción, pero en mi casa no abro las ventanas porque no tengo la calefacción tan alta para tener que abrir las ventanas y no morirme de calor. Cuando pongo luces nuevas, las que he puesto, por ejemplo, en casa, las nuevas en el pasillo y en los baños, he puesto diodos. Consumo de 1 vatio. En mi casa no hay luces de tungsteno. Tengo algunas todavía que son de bajo consumo, que están consumiendo 15 vatios, pero yo tengo algunas de 1 vatio. Es decir, en nuestras actividades diarias, sí, en mi caso por lo menos, sí intentamos ser lo más consecuentes posibles. No se puede ser, como te digo, un integrista ecologista porque no se puede. Es difícil. Es difícil, es que no se puede. Si consumimos, gastamos electricidad. Tampoco pedimos, mucha gente cuando sales a veces a hablar a la gente a la calle, dice, ¿queréis que volvamos a la edad de piedra? No es cierto. Lo que queramos es que nuestros hijos vivan tan bien como hemos vivido nosotros. ¿Cuáles son los principales problemas de Asturias contra los que se plantea luchar o lucha, de hecho, Greenpeace? Como te decía antes, Greenpeace es una organización internacional, pero también nos preocupan los problemas locales. En Asturias, concretamente, nuestra principal preocupación en este momento es la construcción de la incineradora de Serín. ¿Cómo gestionamos nuestros residuos urbanos? ¿Es necesario construir una incineradora o hay otras alternativas? Desde Greenpeace lo tenemos muy claro. La peor solución es la incineración. Evidentemente hay un vertedero que está, según nos dicen, prácticamente lleno. Nosotros creemos que Cogersa ha hecho un enorme esfuerzo por llenar el vertedero, pero la peor solución que vamos a buscar es quemar las basuras por muchas razones y no entendemos la cerrazón que tiene Cogersa o el gobierno asturiano en querer hacer no solo una incineradora, sino una incineradora tan grande, la segunda más grande de España, cosa que no entendemos. Sí, tampoco mucha otra gente lo entiende, ¿no? Y dicen si hay otros intereses. Aquí, esto es una lucha no solo de Greenpeace, ahí están otras organizaciones de consumidores, otras organizaciones ecologistas, ganaderos, asociaciones de vecinos. Hay una encuesta de la Unión de Consumidores en la que el 90% de los asturianos no quieren la incineradora. Es decir, y hay otras formas de gestionar los residuos. Incluso el propio gobierno asturiano ha hecho una ley de residuos, de cómo se deben tratar los residuos, una ley del 92 creo que es, que incumplen sistemáticamente, algo que ellos han legislado y que incumplen. Su ley dice que lo primero que debemos hacer es reducir la cantidad de basura que generamos, y estamos de acuerdo con eso, que debemos reusar muchas de las cosas que usamos, no vale el usar y tirar, que debemos reciclar. Hemos olvidado el reducir y el reusar, que son fundamentales, que debemos reciclar, pero los objetivos que el propio Principado se ha impuesto para reciclar los incumple sistemáticamente. Estamos apenas en el 10% de las basuras que generamos se reusan, las demás las demás simplemente se tiran al vertedero. Y eso es grave. Solo el 10%. Bueno, ¿y qué hacemos con las basuras? Y teniendo en cuenta o dando por hecho que es cierto lo que dicen los señores de Cogersa y que el basurero está lleno, algo hay que hacer con eso. ¿Seguimos generando basura? Hay soluciones, y hay ayuntamientos que están usando soluciones diferentes a simplemente verterlo o simplemente quemarlo. Lo que no podemos estar de acuerdo, y yo creo que están tratando de engañar a la sociedad, en Asturias estamos generando aproximadamente unas 500.000 toneladas de basura al año. La incineradora tiene una capacidad de 450.000 toneladas. Es decir, prácticamente lo que nos van a obligar es que todas las basuras que generemos la van a quemar, con lo cual el reciclado queda completamente perdido. Tampoco nos están diciendo, y esto nos parece especialmente grave, son temas de salud pública, las incineradoras, cuando quemas
algo que es basura, eso no desaparece. Tú puedes tener la sensación de que desaparece, pero lo que haces es la materia no desaparece. Es un principio. Quedan partículas en el aire, sí, me imagino. quedan partículas en el aire que son muy tóxicas. Podemos hablar de las dioxinas, que se generan fundamentalmente en la incineración de residuos urbanos y que hace pocos días lo vimos en la televisión. Con todo este asunto de Alemania. Piensos contaminados en Alemania por dioxinas, lo que no nos dijeron es de dónde vienen esas dioxinas. Posiblemente vengan de una incineradora. Porque la principal fuente de producción de dioxinas en el mundo es la incineración de basuras. Pero te decía, no solo lanzan compuestos químicos tóxicos al aire, que luego caen sobre el suelo, sobre la hierba, sobre el agua, sino que también generan residuos sólidos. Aproximadamente una tercera parte de lo que entra en la incineradora queda como cenizas. Y esas cenizas son tóxicas, están cargadas también de productos químicos tóxicos y hay que ponerlo en un vertedero. Y no un vertedero cualquiera, un vertedero de seguridad. ¿Dónde van a poner ese vertedero? Por ejemplo, es una pregunta que nos hacemos y que se habla muy poco. Yo creo que intentan no decirnos toda la verdad. Y los temas... Hay otra forma de gestionar las basuras. Hay más de 100 municipios en España en el que se hace lo que se llama la recogida puerta a puerta. Lo que más se parece en Asturias es lo que hace el Ayuntamiento de Oviedo. Pero habría que separar también la fracción orgánica, hacer una buena separación de la fracción orgánica, como hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Roma. Estamos hablando de una ciudad gigante, una ciudad grande. Sí, no se trata de que haya un pequeño pueblo donde sea mucho más fácil gestionar los residuos. Hay ciudades grandes en toda Europa que hacen esta gestión de lo que se llama puerta a puerta. Separar plástico, separar papel, separar envases, pero también muy importante separar la fracción orgánica para hacer compost. Y eso a los ayuntamientos les genera riqueza. O sea, ahora los ayuntamientos pagan porque alguien se lleve la basura y se deshaga de ella, pero los ayuntamientos pueden cobrar porque están vendiendo materias primas. Es decir, están vendiendo un plástico que se puede reusar, están vendiendo un papel que se puede reusar, están vendiendo una materia orgánica que se sirve para hacer compost, hacer biogás. Es decir, ¿por qué no se hace? Realmente no acabamos de entenderlo. ¿Habrá más intereses que no conocemos? ¿O que... Sí, nosotros no me atrevo a decirte cuál es el interés real, no lo desconozco, pero hay alguien que tiene una enorme cerrazón en construir esta incineradora que evidentemente no es la mejor solución desde ningún punto de vista. ¿A quién puede perjudicar? ¿A las personas que están alrededor realmente o más allá de unos kilómetros a la redonda? Normalmente se da como zona de seguridad unos 25 kilómetros alrededor del punto de incineración. Depende mucho de los vientos predominantes, etcétera, pero unos 25 kilómetros alrededor. Bueno, teniendo en cuenta que está en el centro de Asturias. Sí, va a afectar a las ciudades de Avilés, Gijón y Oviedo prácticamente a un porcentaje muy alto de la población. Ya muy cerca. Sí. Y sobre todo si aparece una señal de dioxinas en el ganado o algo así, esas ganaderías, esas explotaciones agrícolas o ganaderas están cerradas para siempre. ¿Podemos decir que se puede tirar la toalla, que la incineradora se va a construir y que ya no hay nada que hacer porque está aprobado, está decidido? Todavía hay un largo trayecto de construcción y nosotros vamos a seguir peleando para que la incineradora no se construya. Sí. ¿Con qué tipo de actuaciones? Pues vamos a salir a la calle, vamos a hablar con la gente, vamos a interaccionar con los medios. Aquí hay no solo cosa de Greenpeace, como te digo, hay otras asociaciones que han creado una plataforma con los vecinos más afectados, la Unión de Consumidores, Ecologistas en Acción, ganaderos. Es decir, vamos a seguir trabajando para intentar evitar que se construya la incineradora. ¿Hay algún partido político que también nos apoya, ¿no? Como el caso de Izquierda Unida? Sí. Si bien está en el gobierno regional, también hay que decirlo. Sí, eso es algo que no acabamos de entender y de alguna forma yo creo que ha influido en que se retrase la decisión final, pero al final parece que no han tenido lo suficiente peso, suficiente fuerza. La gente cuando vaya a votar que piense qué es lo que le importa, qué es lo que le interesa y que decida. O sea, Greenpeace desde luego no es una asociación no política, apolítica, no apoya ningún partido. Pero lo que pedimos a los partidos es que metan dentro de sus programas electorales nuestras peticiones. Juan, tenéis que con vuestra propuesta además se crea algo tan necesario en estos tiempos como es puestos de empleo, más puestos de empleo que con la incineración. Sin duda ninguna, es decir, lo mires como lo mires, la incineradora va a ser la inversión más costosa, la inversión va a ser enorme. A los ciudadanos, a los asturianos nos va a costar mucho dinero porque toda esa inversión la vamos a pagar nosotros. Si nos van a subir las tasas, por ejemplo, en Mallorca las tasas las tasas que pagan los ciudadanos por la recogida de basura se multiplicaron por 6. Es un valor muy alto.
pero el ciudadano está atrapado. Es decir, te suben la tasa, simplemente tienes que pagarla, no tienes alternativa. Entonces la inversión la tienen asegurada. La mano de obra que crea la incineradora es muchísimo menor, hasta 5 veces menor que la mano de obra que se puede crear reciclando. Pues siempre despedimos estas entrevistas, esta oportunidad que tenemos, que damos a las diferentes ONGs o asociaciones que trabajan en Asturias, pidiéndoles cediéndoles esas últimas palabras para lo que quieran decir a los ciudadanos, en nombre, en este caso, de Greenpeace. Lo que pedimos a los ciudadanos es que simplemente que se movilicen, que dejemos de ser simplemente espectadores de lo que están haciendo, de lo que están decidiendo por nosotros, y que pasemos a la acción, que borremos ese desánimo, esa sensación que tenemos de impotencia y de pensar que no podemos hacer nada, porque se pueden hacer muchas cosas y podemos luchar por mejorar nuestro entorno. Muy bien, pues Ricardo Santamaría, portavoz de Greenpeace en Asturias, muchas gracias por estar hoy aquí hablándonos de lo que hacéis y de vuestra organización. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, agradecerles también un día más el que hayan estado con nosotros, una ocasión más. Ya saben que Primera Plana vuelve cada semana para traerles la actualidad en este formato de entrevista. Nos encontramos aquí en Teleasturias cada viernes por la noche y en la redifusión también del domingo a las 9 de la noche. Gracias, feliz noche, hasta la semana que viene.